Eh, Como he dicho, voy a repasar un poco lo que vimos hace 2 semanas. Yo sé que el domingo pasado os habéis gozado estudiando acerca de la gracia de Dios, amén. La maravillosa gracia del Señor. Entonces yo voy a hacer un corto repaso de lo que estudiamos hace 2 domingos atrás para entrar en materia. Estuvimos estudiando acerca de Números 22 y Número 23. Resulta que Israel ya iba a entrar a la tierra prometida y tenía que pasar por una región. El rey de esa región, Balac, su rey, tuvo ¿qué? Miedo y tuvo temor. ¿Y sabe qué hizo? Fue y envió mensajeros a más de 600 kilómetros de los campos de Moab hasta Mesopotamia para traer un vidente. Desde allí para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Recordáis? Más de 600 kilómetros. Mandó un grupo de personas allí para invitarles a venir. Sin embargo, él no vino, porque Dios le dijo, no vayas con ellos. Aunque por dentro en su corazón, él sí quería ir, porque tenía intereses. Los escritores de la Biblia, en otros pasajes, hablan que la motivación que había en el corazón de Balaam era una motivación económica. Él quería lucro y quería lucrarse de esa situación que estaba enfrentando. Que aunque Dios le dijo que no fuera, él siguió insistiendo. El rey Balac mandó una nueva delegación de príncipes más importantes para hacerlo venir. Y Balaam siempre le dijo, espera, le pregunto al Señor. Aparentemente, en el capítulo 22 y 23, Balaam le responde correctamente, pero habían otros motivos detrás de esas respuestas. Finalmente, la Biblia dice que Balaam vino con Balac, con el propósito de maldecir al pueblo de Israel. Amén. Eso lo estuvimos viendo hace 2 domingos, ¿sí? El Señor le dijo, no vayas, pero él insistió, ni maldigas al pueblo porque el pueblo de Dios es bendito. En el primer intento, dice la palabra de Dios que en lugar de maldecirlos, lo que hizo fue bendecirlos. Aleluya, porque el pueblo de Dios es un pueblo bendito. Amén. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. En el primer intento fracasó. Balaam le dijo a Balac, sobre un monte coloca 7 altares con 7 carneros, 7 otros animales, 14 animales, ofrece un sacrificio porque voy a maldecir al pueblo de Israel. Y lo intentó y no pudo. Dice que de su boca salía bendición. Lo intentó en otro monte, presentó el mismo sacrificio, hizo toda la parafernalia del culto, pero en lugar de proferir maldición salió por su boca ¿qué? Bendición. En el tercer intento fue a otro monte, hizo exactamente lo mismo, los 7 altares, las 14 víctimas sacrificiales, el ofrecimiento, los sacrificios que hacían los videntes, todo lo hizo conforme a lo que estaba acostumbrado. Y en lugar de proferir maldición, profirió fue bendición. Balac ya estaba enfurecido, dijo, si no los vas a maldecir, por lo menos no los bendiga, porque te traigo de tan lejos, te propongo tanta riqueza, te propongo tanto pago, y tú en lugar de ayudarme me estás perjudicando. Pero era imposible maldecir al pueblo a quien Dios ha bendecido. Amén. En la cuarta ocasión ya no fue en ningún sitio particular, sino que dice la palabra de Dios que como despedida, Balaam comenzó a profetizar acerca del futuro del pueblo de Israel, diciendo que de la descendencia de ese pueblo vendría el Mesías Salvador, la estrella de David. Amén. Qué precioso es el Señor. Convirtió lo que era la maldición en una bendición. Deuteronomio 23:5 dice, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. Tiene el afecto, tiene la gracia y el favor de Dios. Tiene la capacidad en Dios de ser próspero, fuerte y valiente.
la historia ha demostrado que siempre los que se han metido con el pueblo del Señor han salido perdiendo. Y el pueblo de Dios vive y reinará con Cristo siempre. Amén. Porque el pueblo de Dios es un pueblo bendito. Diga, yo soy bendito. Somos benditos por la gracia de Dios. No es por nuestras obras de justicia, pero por la gracia de Dios, el pueblo santo de Dios es un pueblo bendito. Entonces, primero, el pueblo de Dios es un pueblo bendito. Ahora, llegamos a este momento donde podemos aprender que la maldición se elimina con la bendición. Hoy vamos a comenzar nuestro tema, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija cuidadosamente en este tema que nos va a ayudar mucho para nuestra vida diaria. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu pueblo es un pueblo bendito. Somos benditos, Señor. Y no por nosotros mismos, sino por la obra de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Por la gracia, Señor, y por la misericordia tuya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Dele gracias a Dios y dile, Señor, gracias porque soy bendito, soy bendita. Mi casa es bendita, mi familia es bendita, mi trabajo es bendito. Tú has bendecido mi vida, Señor, no porque yo sea bueno, sino porque tú me amas, Señor, y tienes un propósito, Señor, con mi vida. Y lo has hecho así por medio de nuestro Señor Jesucristo, en un propósito de gracia y en un propósito de misericordia. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. La maldición se elimina con la bendición. Nosotros podemos cambiar los ambientes de personas, de culturas, de sociedades, de lugares particulares, trayendo a esos lugares bendición. Recuerdan que hace 2 domingos hablamos cómo se fabrican las bendiciones. Suena un poco extraño, ¿cierto? Suena extraño. ¿Cómo así que las bendiciones las podemos fabricar? Según la Biblia, podemos, entre comillas, fabricar las bendiciones basados en el hecho de que tomamos como materia prima la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho particularmente para alguien o para nosotros, lo aplicamos en palabras para darlo a las personas o bendecirnos a nosotros mismos y a nuestra familia. O sea, la materia prima de las bendiciones son las promesas de ¿quién? De Dios, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú amas a tu familia, cuando tú quieres la prosperidad para tu familia, tú miras las Escrituras, qué promesas de Dios han sido dadas para la familia y en particular para tu propia familia. Tenemos en la palabra de Dios lo que se llama la palabra logos y la palabra ¿qué? Rema. La palabra logos es la palabra que está escrita, pero la palabra rema es la palabra que está revelada de Dios para ti. Quizás has pasado circunstancias difíciles en tu vida y de pronto el Señor te ha hablado a través de esa palabra que dice, serás salvo tú y tu casa. Entonces tú fabricas una bendición y dices, Señor, conforme a tu palabra, conforme a la promesa que tú me has dado, yo bendigo mi casa y declaro en el nombre de Jesucristo que yo y mi casa seremos salvos. Amén. Eso es traer la bendición de Dios, la promesa de Dios a nuestro entorno. O como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, ¿cuál es la materia prima de las bendiciones? Las promesas que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Estamos en Cristo, somos herederos de esas promesas de gracia y de misericordia que Dios nos ha dado. También la Biblia dice en Pedro que por medio de esas preciosas promesas estamos participando de la naturaleza divina, ¿cierto? Todo ese cúmulo de promesas que Dios nos ha dado, tan bellas promesas de Dios, son para nuestra vida y para nuestra bendición, porque han sido dadas para que nosotros podamos vivir en ese ambiente de bendición y no en el ambiente de maldición. La Biblia dice, bendecid a los que os
maldicen y orad por los que os calumnian. El pueblo de Dios no maldice, el pueblo de Dios bendice. Amén. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo contrarrestamos las maldiciones? Con bendiciones. Amén. Amén. Contrarrestamos las maldiciones aprendiendo a bendecir. Ahora, ¿qué es maldito? Hay muchos significados en la Biblia acerca de lo que es una maldición. Entre otras cosas, maldecir significa también reducir, empequeñecer. Cuando tú hablas mal de alguien, lo estás ¿qué? Reduciendo, lo estás disminuyendo. Maldecir también significa desearle mal, desearle que no prospere, desearle inclusive enfermedad, maldiciones, ¿sí? Aquí dice ser insignificante, liviano, ligero, despreciable, empequeñecer, con connotaciones un tanto negativas, desear el mal, hablar mal. Cuando tú hablas mal de alguien, estás poniendo a esa persona bajo maldición. La necesidad de aprender a hablar bien de las personas. En sí mismo, la Biblia dice que hay poder en las palabras. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es bendición? Bien decir. Palabras, otorgamiento de beneficios espirituales, favor divino, gracia de Dios, beneficios espirituales y materiales dados por Dios para ser disfrutados. Promesas divinas cumplidas. Nuestro lenguaje siempre es un lenguaje de bendición, de hablar bien. Dígale al que está a tu lado, habla bien. Habla palabras de bendición. Habla bien. Habla palabras de bendición. No sé si os habéis dado cuenta que muchas veces comienzan a hablar de alguien y comienzan a hablar bien hasta que llega el pero. ¿Recuerdan? Sí, la hermana María es una hermana maja, cocina rico, sus platos son extraordinarios, sus condimentos son deliciosos, pero del pero para adelante ya es que maldición y antes es bendición. El pueblo de Dios somos personas que hablamos bendición. Ahora, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de la bendición. Miren lo que dice, en el marco de todo lo que fue creado por Dios fue en bendición. Como sabemos, viene la eternidad, hay un paréntesis en la eternidad que se llama ¿qué? Tiempo, ¿cierto? Y desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo y luego la eternidad, comenzó el mundo en una bendición y terminará el mundo en otra bendición. En el medio encontramos los problemas con la maldición a causa del pecado. Pero el mundo comienza y el tiempo comienza en un estado de bendición y terminará en el Cronos en un estado de bendición, Aleluya. Mira, aquí dice la Escritura, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y dice, y vio Dios que era bueno, y los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios bendijo su creación. Dios bendijo su creación. Después dice la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Y qué fue lo que hizo inmediatamente? Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice también la Biblia en el Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. Amén. Lo único que Dios maldijo fue a la tierra por causa del pecado y a la serpiente. ¿Recordáis?
El hombre no fue maldito, fue la serpiente y la tierra, dice por causa del pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado mismo ya es maldición. Díganle al que está a tu lado, el pecado es maldición. El que peca vive bajo maldición. No le puede ir bien al que peca. El que practica el pecado está bajo juicio y está bajo maldición. El mismo pecado intrínsecamente conlleva maldición. El que practica el pecado vive bajo la maldición del pecado. Amén. Por eso los hijos de Dios no practicamos el pecado. Digan amén. En otras palabras, por eso los hijos de Dios no pecamos. San Pablo lo pone muy claro. Los que son de Dios no pecan. Primera de Juan también dice que el que es de Dios no peca. El que ha nacido de Dios no peca. Amén. Creo que eso habla de nosotros, ¿cierto? Que somos hijos de Dios y no pecamos. Vamos a ponerlo más suave. No practicamos el pecado. Amén. Porque el que practica el pecado vive en maldición. No puede irle bien en ningún área de su vida al que practica el pecado. Bien, en el libro de Apocalipsis termina la parte del tiempo con estas palabras: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no habrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Comienza la creación en bendición y termina en bendición, porque la maldición desaparece. Porque dice la Biblia que el diablo será tirado en el lago de fuego que arde con lago y fuego, y ya no habrá más pecado sobre la creación. Amén. Serán juzgados los seres que no recibieron la gracia de Dios, y solo habrá el ambiente con el que realmente comenzamos a vivir, que fue un ambiente de bendición. La Biblia en el libro de Génesis nos habla cómo Noé bendijo a sus hijos. Hermanos, en esos tiempos y gran parte de la historia de Israel, inclusive hasta el día de hoy, con muchas familias del pueblo de Israel, la bendición es algo muy importante. Los hijos, cuando su padre iba a llegar a una edad mayor, que estaba a punto de morir, ellos no estaban pensando quién se quedaba con el coche, ni quién se quedaba con el piso de la playa, ni quién se quedaba con el chalet, ni la chica estaba pensando, oh, mi mamá tiene muchas joyas, me voy a quedar con ellas. La chica estaba pensando, uy, las ollas de mi madre. ¿Cuáles son esas ollas que cuestan mucho? Rinaware. Mi madre cuando muera me le quedo con las ollas de Rinaware. Porque los hijos piensan así, ¿cierto? Pero sabe que desde los tiempos ancestrales, en la Biblia lo que se ve es otra cosa, que los hijos lo que pensaban era en recibir la bendición de sus padres. Y aquí encontramos a Noé que bendice a sus 3 hijos. Pero más adelante encontramos a Jacob, que hay 2 hijos que están peleando por la bendición, porque lo que más importaba no eran los recursos económicos, sino recibir la bendición de sus padres, en este caso de Jacob. Por eso es tan importante que aprendamos a bendecir a nuestros hijos, porque podemos dejarles quizás educación. Muchos dicen, yo no tengo dinero, pero le voy a dejar educación, que es lo mejor que puedo dejarle. No, lo mejor que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos es que teman al Señor nuestro Dios, que anden en sus caminos y que no se aparten ni a diestra ni a siniestra. Esa es su mayor herencia que pueden recibir de nuestra parte, y recibir de nuestra parte la bendición de Dios a través de nuestras palabras. Amén. Entonces los hijos antes no se peleaban por cosas, se peleaban por tener primero la bendición. La Biblia dice que Abraham dijo de parte de Dios que era llamado para ser bendecido y para ser bendición. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob también. Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación que
grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Dijo, yo te voy a bendecir, dijo el Señor, pero tú mismo serás, ¿qué? Bendición. Y Abraham comenzó a bendecir a sus descendientes, a bendecir a todas las personas que Dios había puesto en su entorno. Dice la palabra de Dios en el libro de Números que Israel era bendecido por los sacerdotes con esta bendición. Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El pueblo recibía la bendición de los sacerdotes. De las personas que Dios había puesto en el pueblo, recibían la bendición. Yo quiero retroceder un poco para Génesis 48 y Génesis 49, habla de cómo Jacob bendijo a Faraón y Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13 hombres, 12 hombres y una mujer, Dina. 12 hombres y una mujer, 13, Dina, la chica. 13 hijos, pero él cogió a cada uno y comenzó a ¿qué? Esa era la herencia. ¿Qué tal que veas tu padre a punto de partir, te acerques y tú le digas, papá, bendíceme? Y tu padre te bendice y después dices tú, y eso nomás. Eso era suficiente. Era suficiente, más que suficiente la bendición del padre para sus hijos. Dice la escritura que Jacob comenzó a bendecir a uno por uno y a sus descendientes para siempre. Y todo lo que Jacob les dijo y toda la palabra de bendición que les dio se cumplió en la historia. Gloria a Dios, porque Dios respalda esa bendición. Amén. Dios respalda esa bendición. Cuando hubo ese momento de bendición en el capítulo 48, dice la palabra de Dios que José trajo a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés era el mayor, Efraín era el segundo. Y normalmente el que recibía mayor bendición era el mayor, recibía doble porción de bendición. Y dice la palabra que Jacob estaba ya ciego, no veía, estaba muy anciano. ¿Y qué hizo Jacob? Puso la mano, en lugar de ponerla sobre Manasés, la puso primero sobre Efraín. ¿Y qué hizo José? Se la quitó y se la puso a Manasés. ¿Y qué hizo Jacob? Se la quitó a Manasés y se la volvió a poner a Efraín. O sea que él sabía lo que estaba haciendo. A pesar que estaba ciego y estaba viejo y todo, él sabía quién merecía esa bendición y a quién quería darle esa bendición. Y le dio la bendición a Efraín superior que la bendición a Manasés. Esa era la herencia espiritual que recibían los hijos de sus padres. Amén. Dice la Biblia que Jesús, estando afuera de Betania y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice que los sacó afuera y alzando sus manos los bendijo. Aquí hay un elemento que deja un vacío para pensar cómo los bendijo alzando sus manos. De aquí es donde el catolicismo se acoge para decir que la cruz es el símbolo de la ¿qué? De la bendición. Lo que dice dentro del contexto católico romano es que Jesús en el levantamiento, cuando estaba en la ascensión, estaba haciéndole a sus discípulos ¿qué? Eso es especulación porque la Biblia exactamente no lo dice, ¿no? Porque hay culturas que también bendicen y desean el bien de forma diferente. Yo he estado en pueblos africanos donde la forma de bendecirse es hacer esta señal, así. Entonces, cuando alguien quiere bendecir a otro, le hace así. Y en la iglesia, cuando quieren bendecir a alguien, le hacen un pasillo, lo ponen a caminar en el pasillo y toda la gente le va haciendo, porque es la señal en que ellos le están diciendo, yo te bendigo, yo te deseo lo mejor, quiero que lo mejor de Dios se cumpla en tu vida, que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, que todo lo que Dios ha dicho se cumpla en tu vida, pero tienen otras formas corpóreas de expresar la bendición. Amén.
Entonces, esta era una forma como el Señor bendecía. No sé cómo lo hizo, no sé cómo lo hizo con sus manos, pero sí sé que lo hizo con sus palabras. Pregunta, ¿cuál es el vehículo que lleva la bendición? Las palabras. ¿Cómo se bendice? Con palabras. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que la bendición son un conjunto de palabras de parte de Dios para la otra persona, para engrandecer, para levantar a la otra persona. Esto es bendecir, son palabras. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a ¿qué? A hablar. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la amor y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otra versión dice, la lengua puede traer vida o muerte. En otra versión dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. En otra versión dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. ¿Qué significa? Que la bendición va en un vehículo llamado palabra. ¿Qué significa? Que nosotros podemos bendecir o maldecir con nuestras palabras. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama, la ama, comerá de sus frutos. ¿Cómo bendecían los padres a los hijos? Con palabras. ¿Cómo bendecía Moisés a Israel? Con palabras. ¿Cómo bendecían los sacerdotes a todo el pueblo? Con palabras. Y encuentras todas las palabras, por ejemplo, cómo Balaam bendijo a Israel, cómo Jacob bendijo a sus hijos, cómo cada padre bendecía a sus hijos, cómo David, después de una gran celebración, antes de irse la gente les despedía con bendición, les daba palabras. Entonces el vehículo para bendecir son palabras. Mire a ver cómo hablas, o mire yo cómo hablo. Miro a ver cómo hablo a mi esposo. ¿Cómo le hablo a mi esposa? A veces hablamos de forma inapropiada. No hablamos palabras de bendición. No hablamos buenas palabras. Y no sabemos que hay palabras que matan. Hay palabras que hieren. Hay palabras que lastiman. Nosotros en la consejería familiar, llevamos 35 años dando consejos a parejas. Nos hemos dado cuenta que ciertas cosas las mujeres a veces las perdonan fáciles, pero otras dicen, no puedo casi perdonar esto, porque me habló de tal manera que me ha herido en lo profundo de mi ser. Hay palabras que matan, porque son llenas de maldición y no son palabras llenas de bendición. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Muchos padres se han encargado de castrar toda la creatividad, el espíritu creativo, el emprendimiento y la visión en los hijos, porque los están menospreciando con palabras, porque les están disminuyendo con palabras. Tú no vas a servir para nada, tú eres un idiota, cara de tonto que tienes, qué fea que eres, qué gorda que estás, y comienzan a machacar a nuestros hijos de tal manera que les ponen un tope y les ponen una maldición sobre sus vidas. Te vas a quedar solterona. Comienzan a machacar a la persona como si eso fuera un delito. Ayer nos contaba justamente Eliezer que le había dicho a la que hoy es su esposa que ella iba a quedarse solterona, pero era que él le estaba echando el ojo. Ayer lo confesó públicamente. Dijo, yo creí que él le dijo a ella, te vas a quedar soltera. Y mire, él mismo dijo, pues voy a ayudarle y me voy a casar con ella, ¿no? ¿Cómo hablamos con respecto a las otras personas? ¿Cómo bendecimos a otras personas? Y mire, hermanos, alguien dijo que si siquiera habláramos bien a las plantas cobran vitalidad, porque las palabras dan vida o dan muerte. Hay esposos que prefieren gastarse montones de dinero comprando pócimas para que su esposa se vea de 15 y resulta que la mejor medicina y la mejor bendición y más económica es hablarles bien. Cariño, te amo.
saberles hablar a nuestros esposos, a nuestros hijos. Hay que aprender a hablar en bendición para crear un ambiente ¿de qué? De bendición, conforme fuimos creados en ese ambiente de bendición y no en un ambiente de maldición. Amén. Muchas veces lo he dicho aquí en el púlpito y hoy lo vuelvo a decir. Si tú vives aquí en España y comienzas a decir que tu comida es más rica en tu país y que en tu país las cosas son mejores, pues vete. ¿Qué haces aquí? Si vas a estar aquí, bendiga a esta nación. Y si no, vete. Ay, que en mi país el arroz lo hacemos así. Y que en mi país que suena así. Y que en mi país la patata va así. Y que la lechuga en mi país es así de grande. Y que la carne en mi país es como así. Y pues, ¿qué haces aquí? Vete. Porque hay gente que vive en esta nación y se la pasa maldiciendo a España. Y si Dios ha traído a usted y a mí a este lugar es para hacer bendición en esta nación. Y si no, puede decirte, Dios nos trajo para hacer bendición a esta nación. En todas partes hay antipáticos y en todas partes hay guapos y en todas partes hay feos. Así que no nos preocupemos, hermanos. Pero Dios nos deja a vivir en un ambiente de bendición. En tu empresa, quizás no sea la mejor empresa del mundo, pero bendiga tu empresa con tus palabras. Que tus palabras sean buenas para el entorno donde vives. ¿Dónde está la fuente de esa bendición? ¿De dónde se toma esa bendición? Personas que están en autoridad. Personas que están en autoridad. Por ejemplo, en las familias, ¿quiénes eran los que daban las bendiciones? Los padres, ¿cierto? En el pueblo de Israel, los profetas o los sacerdotes. En el caso de Jesús y sus discípulos, ¿quiénes fueron? Los discípulos. Cuando Pablo estaba, bendecía también a la iglesia, el apóstol Pablo. O sea, debía haber una persona que tuviera un lugar de autoridad, para que esa bendición tuviera ¿qué? Validez, tuviera efecto. Las personas tenían que estar en autoridad y bajo autoridad. Ahora, hay unos principios en la Biblia que tenemos que aprender. Por ejemplo, este principio de Hebreos capítulo 7, versículo 7, dice, y sin discusión alguna, o sea, no admite discusión, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es bendecido por el mayor? El menor. O sea, la figura de autoridad es la que tiene la capacidad de proferir las bendiciones y también inclusive las maldiciones. Debe estar en una posición de autoridad. Pero aquí encontramos algo en las palabras de Jesús que cambia totalmente las circunstancias de todos nosotros. Jesús dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es mayor que él. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Quién dijo que era el más grande de todos los profetas nacidos de mujer? Juan Bautista. Jesús dijo, Juan Bautista es el mayor de todos los profetas. ¿Cómo así, pastor? Sí, mayor que Moisés. Bueno, Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, seguramente es la última palabra, amén. O sea, lo que dijo Jesús es que en los nacidos de mujer no había habido otro más grande que Juan el Bautista. Lo que en primera instancia nos dice que Juan Bautista, como profeta y precursor del Santo Mesías, ocupaba un lugar de autoridad muy importante, inclusive sobre Moisés, sobre Jeremías, sobre Ezequiel, sobre David. Tenía un lugar importante en ese orden de autoridad del reino de Dios. Pero mire lo que dice tan precioso, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los hijos del reino? Nosotros, los que hemos creído en Cristo, o los que Dios nos ha traído para estar con Él. En otras palabras, nosotros somos hijos del reino. Y si Juan Bautista es el mayor
que todos los nacidos de mujer y los más pequeños del reino, que somos nosotros, estamos allí. Entonces lo que quiere decir ese versículo es que nosotros tenemos autoridad para bendecir. Porque indiscutiblemente, dice la Escritura, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, los hijos del reino, tú y yo tenemos autoridad, ¿qué? ¿Para qué? Para bendecir. Porque ¿de dónde viene la fuente o el instrumento para la bendición? De una persona que esté en ¿qué? En autoridad. Y mira, si Juan Bautista estaba sobre todos los santos del Antiguo Testamento y dice que los hijos del reino, por más pequeños que seamos, estamos por encima de Juan Bautista, significa que cada uno de nosotros en Cristo Jesús tenemos que autoridad para bendecir. Amén. Hay algo de Dios maravilloso en vuestras vidas. Está la autoridad del Señor para que tú seas y profieras y declares las bendiciones del reino de Dios. Amén. En Efesios dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en los lugares de gobierno, en las alturas. Significa eso que cada hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, justificado por la fe y por gracia, podemos declarar que nosotros tenemos la autoridad y el poder bendecir. Amén. Pregunto, ¿qué haces tú con esa gracia que Dios ha puesto en tu boca? Esa gracia del Espíritu que ha puesto en tu corazón. ¿Cómo estás profiriendo las bendiciones alrededor de las personas que tienes? ¿Tu entorno es mejor a causa de que tú estás? El lugar donde vives se respira la bendición de Dios porque allí estás tú para con tus labios crear un ambiente de bendición. Hermanos, hay hogares que sencillamente parece una película de ciencia ficción, porque dentro del hogar platillos voladores van, platillos voladores vienen, contiendas, peleas, maldiciones, expresiones del uno para el otro. Los hijos hablan a sus padres como si fueran empleados esclavos. Los padres tratan a sus hijos como si fueran mercachifles. En fin, las esposas menosprecian a su marido. El marido pisotea a su esposa con palabras. Y hay una serie de situaciones que uno dice, pero no puede ser posible esto. Pero no nos damos cuenta que como hijos de Dios tenemos autoridad espiritual para crear un ambiente de, si tu hogar es un infierno y no un lugar de paz, es porque no has utilizado de forma apropiada la autoridad espiritual para crear ese ambiente de bendición en tu casa. Yo no sé si habéis visto, por eso es que estamos haciendo el servicio allí, ¿vale? Ya nos damos cuenta. Hay parejas que yo veía en un programa de televisión, una pareja mayores, que todo es de humor, que todo el tiempo que hablan se dicen hasta mono frito. Pero es lo divertido porque se supone que el tipo de matrimonio que ha caminado tanto llegan a esa situación. Que se dicen de todo pero siguen juntos. Se tratan como monos pero están juntos. Yo quiero tener una vejez con mi esposa donde podamos seguir románticos, seguir felices, seguir hablando de forma diferente. Viene tanta la compatibilidad de llegar a ser uno en la vida de parejas que a veces lo hemos visto y suena muy bonito y es romántico y ha ocurrido, y hace poco ocurrió con una pareja que la mujer estaba agonizando en una habitación del hospital
y el esposo en otra. Y los médicos procuraron traerlo al marido a la habitación de ella. Y él alcanzó a extender la mano a tomarla de su esposa y murieron los dos. Tanto amor, tanto compañerismo, tanto complicidad, que no pudieron ni morir separados. Otros mueren hoy y a la semana muere el otro, porque han aprendido a llegar a una edad, a ser uno, a estar unidos, a ese clima y epítome del amor, que es llegar a sentir lo mismo, pensar lo mismo y proyectarse a lo mismo, porque se han sabido que hablar, se han podido decir lo mejor, han creado un ambiente de bendición. Amén. ¿Qué poder hay en tu boca? ¿Cómo lo has estado utilizando? Hoy vamos a hacer un ejercicio en 3 pasos. El primero de ellos, vamos a darle gracias a Dios por habernos bendecido en Cristo. Amén. Y darle gracias a Dios porque Él nos ha bendecido. Segundo, vamos a orar por las personas que no están presentes. Si tu esposo no vino, tu esposa no vino, o tus hijos no vinieron, o tus familiares no vinieron, o tu suegra no vino. Amén. Pastor, y también puedo bendecir a mi suegra, a ella es la que debes bendecir más. Amén. Ora por la suegra también. Y el tercer lugar del ejercicio, lo que vamos a hacer es que nos vamos a bendecir unos a otros aquí entre nosotros. Amén. Si no es familiar, no es esposo, no es esposa, fabrica una ¿qué? Bendición. Toma una palabra de Dios, una promesa de Dios que Dios ha dado general, y la aplica con palabras en el nombre de Jesús para esa persona. Amén. Lo entendimos, ¿no? Primero, darle gracias a Dios porque estamos en su gracia, en un ambiente de bendición. Nosotros no maldecimos, vivimos en bendición. Segundo, vamos a orar por las personas que amamos, que no están aquí, y queremos bendecirles desde este lugar. Y tercero, escuche bien, vamos a bendecirnos unos a otros. Y recuerden que las palabras tienen poder. Y Dios respalda tus palabras cuando tus palabras son conforme a sus palabras. Dios respalda tus palabras cuando tus palabras son conforme a su voluntad. Amén. Y lo que tú digas será hecho. Amén. Lo que tú digas será hecho. La bendición que tú des, esa bendición va a llegar a esa persona en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo he tenido experiencias de personas que hemos bendecido en una etapa de sus vidas, aún inclusive de niños, y verlos hoy en día sirviendo a Dios. Los hemos bendecido en el nombre de Jesucristo, les hemos dado palabras proféticas de parte del Señor conforme a las Escrituras, no cosas raras, ni locuras, ni tonterías, sino palabra viva de Dios, palabra rema de Dios, y hemos visto cómo sus vidas hasta el día de hoy reflejan esas palabras que Dios dio por mucho tiempo atrás. Amén. Coloquémonos de pie, que los veo muy felices y cómodos y dormidos. Desperecen, hay un hermano que está allá. Está tan bendecido que ya está dormido. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado su bendición. Amén. Y vea la autoridad que Dios te ha dado a ti, por favor, alégrate. Yo tengo autoridad de Dios para bendecir. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por habernos bendecido en Cristo, Señor. Tu palabra dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo en lugares celestiales, Señor. Gracias, Señor, porque siendo hijos del reino, Señor, tenemos la autoridad del reino, no solamente para ser bendecidos, sino para ser bendición. Dígale al Señor, yo quiero ser bendición, Señor. Yo quiero